En esta clase vamos a repasar el proceso de replicación del ADN. En particular vamos a ver tres aspectos relacionados con la replicación. Primero, el sentido, ¿sí? O el significado de que la replicación sea una autoduplicación semiconservativa del ADN. Después repasaremos las enzimas que participan en el proceso de replicación, principalmente la enzima ligasa, la ADN polimerasa y la enzima ligasa. Y por último repasaremos el concepto de PCR, ¿sí? Que es una técnica que permite amplificar una muestra de ADN. Empezamos entonces con un concepto un poco más general, el flujo de información genética. Cuando hablamos de flujo de información genética, estamos analizando el fluir de la información presente en el ADN en diversos sentidos, ¿sí? El que vamos a repasar hoy sería cómo el ADN se autoduplica, ¿sí? Autoduplicación del ADN, conocido como replicación. Este proceso va a ocurrir previo a la división celular y va a permitir que las células hijas, formadas por mitosis, tengan una copia exacta de ADN de la célula madre. Otro proceso, ¿sí?, del flujo de información genética es donde a partir del ADN se sintetiza una molécula de ARN mensajero o ARN-M, proceso conocido como transcripción. Y por último, el siguiente camino que recorre el flujo de información genética es en donde a partir del ARN mensajero, con la ayuda del ARN de transferencia y el ARN ribosomal, se sintetizan las proteínas. Proceso conocido como traducción. Haciendo una analogía, podemos decir que el ADN tiene la información, ¿sí?, por ejemplo, como si fuera un plano, ¿sí?, el plano para fabricar una casa. Ahora, esa información tiene que ser leída por alguien, ¿sí?, y tiene que ser leída por alguien que hable el mismo lenguaje, el lenguaje de los ácidos nucleicos, de los que están formados el ADN. Esa misión la va a cumplir el ARN mensajero, ¿sí?, que puede leer la información genética del ADN y puede dar instrucciones a otros ARN para que sinteticen las proteínas. Ahora, las proteínas están formadas por otro tipo de monómero, por otro tipo de biomolécula, que son los aminoácidos. Por lo tanto, tiene que haber una traducción del lenguaje de los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, al lenguaje de las proteínas, que es un lenguaje de aminoácidos. Por esto podemos decir que hay una traducción, ¿sí?, cuando se sintetizan las proteínas a partir de la información presente en el ARN. Bien, si bien ha sufrido algunas modificaciones esta idea, ¿sí?, es conocida como el dogma, ¿sí?, de la ingeniería molecular, de la biología molecular, perdón. Bien, un repaso cortito del ciclo celular, ¿sí? Como estamos viendo replicación, es importante notar que la replicación ocurre en la etapa S del ciclo celular. S proviene de síntesis, es decir, en donde se sintetiza el ADN. Posterior a la síntesis, ya en la etapa G2, se preparaban, ¿sí?, los materiales necesarios para la mitosis. Por lo tanto, ya tenemos dos moléculas de ADN cuando termina la síntesis en la etapa S, se preparan los materiales para la mitosis y posteriormente ya está el proceso de mitosis. Un concepto interesante de la replicación es que es una autoduplicación semiconservativa. Semiconservativa significa, ¿sí?, que cada ADN hijo, en este caso lo vemos acá, estos dos serían los ADN hijos, ¿sí?, surgidos a partir de esta molécula de ADN. Ahora, cada uno de estos ADN hijos conserva una de las hebras
del ADN que les dio origen, ¿sí? Como solo conserva una de las hebras, se considera a la duplicación del ADN semiconservativa. Cada hijo va a tener una hebra materna que usa como molde para sintetizar una nueva hebra, ¿sí? Formando así la molécula de ADN hija 1. Las dos hebras hijas, las dos moléculas de ADN hijas, conservarán entonces una hebra del ADN que les dio origen. Bien, empecemos con las enzimas. Si bien participan varias enzimas en el proceso de duplicación del ADN, nosotros vamos a hacer énfasis solo en 3 enzimas, ¿sí? Que son las que necesitamos saber para el examen. Primero, la enzima helicasa es la que va a permitir que las hebras de ADN se separen, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a catalizar la ruptura de los puentes de hidrógenos que mantienen unidas a las dos hebras y va a separar las dos hebras. Esto funciona como si fuera un cierre que viene de abajo hacia arriba, en este caso, abriendo la molécula de ADN en las hebras que le dan, que la forman. Entonces, la helicasa lo que hace es la ruptura de los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas de ambas hebras de ADN. Hebras de ADN. Bien, es bastante sencillo. Entonces la helicasa rompe los puentes de hidrógeno, las dos hebras de ADN se separan. Si bien participa otra enzima, nosotros vamos a pasar directamente a lo que ocurre con la polimerasa. Una vez que están separadas las dos hebras, quedan expuestas las bases nitrogenadas, ¿sí?, de cada nucleótido que forman las hebras. Acá es importante tener en cuenta y recordar que las hebras de ADN son antiparalelas. Que sean antiparalelas significa que una va a tener sentido 3,5 y otra va a tener sentido 5,3. O sea, si vamos hacia arriba, una tiene sentido 3,5 y la otra 5,3. Esto depende de la posición que tienen el azúcar pentosa, la desoxirribosa. ¿Y por qué es importante esta aclaración? Porque la polimerasa solo puede ir en el camino 3,5 de la hebra molde. Es decir, una vez separadas las dos hebras, cada una de estas hebras va a ser usada como molde. Y la polimerasa va a sintetizar la adición de nuevos nucleótidos siguiendo la regla de complementariedad. Es decir, si hay una adenina, la polimerasa pone una timina; si hay una citosina, la polimerasa pone una guanina. ¿Bien? Ahora, como les decía, esta síntesis ocurre en sentido de 3 a 5. Por lo tanto, en una de las hebras, la síntesis de la nueva hebra se da de manera continua. Ahora, cuando vemos la otra hebra, no tiene sentido 3,5, sino que tiene sentido 5,3. Por lo tanto, no puede comenzar a sintetizar en sentido del 5. Por lo tanto, la polimerasa va a tener que retroceder para sintetizar la nueva hebra de la cadena que está en sentido 5,3. Obviamente que para que todo esto ocurra, recordemos que ocurre en el núcleo, el ADN nunca sale del núcleo en el caso de las eucariotas. Para que ocurra este proceso, tiene que estar la polimerasa y tiene que haber disponibles nucleótidos, ¿sí?, en el núcleo que van a ser usados por la polimerasa. Mientras todo esto ocurre, la helicasa sigue separando las dos hebras. Acá tenemos una imagen en donde vemos un poquito más ampliada, en donde la polimerasa continuó sintetizando la hebra, ¿sí?, que va a sentido 3,5, conocida, ahora la podemos llamar continua o hebra adelantada,
¿sí? Porque es la que puede sintetizar directamente. Y por otro lado, acá vemos en verde la hebra, ¿sí? Que se está sintetizando de la, podemos decir, cadena discontinua. ¿Por qué discontinua? Y porque va a sentido 5-3 y por lo tanto está un poco más retrasada que la otra hebra. Vemos que la polimerasa también entonces se hace encargada no solo de sintetizar la cadena que es sentido 3-5 continua, sino también la discontinua. Esto va a generar que los dos ADN hijos formados, uno va a tener de manera continua todo su ADN. Pero por el otro lado, otra de las hebras va a estar formada de manera discontinua, ¿sí? En fragmentos, en pequeños fragmentos. Una vez que los vemos, ¿sí? Ya formados, ya acá la Elcasa ya no la dibujo porque ya ha sido avanzando, vemos entonces lo que les contaba de una de los ADN hijos formados está de manera continua, pero otro, ¿sí? Tiene discontinuidad debido a este problema de la síntesis en sentido 3-5. Para salvar esas discontinuidades, ¿sí? Y para sellar esos fragmentos, va a estar la enzima ligasa, que es la que permite entonces sintetizar la unión, ¿sí? De esos enlaces fosfodiéster para unir las hebras discontinuas de la cadena que habíamos llamado retrasada. De esta manera entonces se van a formar dos moléculas de ADN hijo a partir de una molécula de ADN original que usó cada una de sus cadenas como molde para sintetizar las nuevas moléculas de ADN. Veamos ahora el significado de la reacción en cadena de la polimerasa. Una vez que sabemos el procedimiento, ¿sí? Las enzimas que participan en el procedimiento los procedimientos que permiten la duplicación del ADN, vemos que existe una técnica, ¿sí? Que se lleva a cabo con una aparatología, con un aparato, que permite, a partir de una muestra de ADN, conociendo su secuencia principalmente de los extremos, permite amplificar la cantidad de ADN. ¿Por qué es importante amplificar? Bueno, esta técnica es muy útil cuando uno tiene que analizar el ADN. Si hay que analizar el ADN y tengo pocas muestras, lo iré usando y me iré quedando sin la muestra. En ciertas ocasiones es muy importante, por ejemplo en los casos forenses o en la de filiación parental, es importante tener una buena cantidad de ADN para hacer suficientes muestras, para hacer suficientes pruebas. Entonces, importante de la PCR, es una técnica para amplificar una muestra de ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de una pequeña muestra vamos a tener gran cantidad de copias de esa misma muestra. ¿Qué se requiere? Obviamente la muestra de ADN. Bien, es importante que tengamos la muestra de ADN, si no, no se podría hacer. También se requiere una enzima que soporta la alta temperatura. Esta enzima está sacada de unas bacterias termales. La enzima se llama Taq polimerasa, ¿sí? Recordemos que la polimerasa en la replicación era la que sintetizaba, ¿sí? la nueva hebra. También son necesarios los primers o iniciadores, también pueden ser llamados cebadores, que son los que comienzan con el proceso de replicación, y por supuesto nucleótidos de ADN, que serían los ladrillitos que van a formar, ¿sí? Los ladrillitos de ADN que van a formar toda la molécula. Este proceso es un proceso en donde a partir de cambios de temperatura, ¿sí? Vamos a ir produciendo muchas copias de ADN a partir de una única molécula. En este caso acá tenemos la muestra, ¿sí? Sería el ADN original o vamos a llamarlo ADN muestra. Este ADN va a ser sometido a alta temperatura, ¿bien? Y la alta temperatura va a romper los puentes de hidrógeno que mantenían unidas las dos hebras. Entonces, al romper los puentes de hidrógeno que mantienen unidas las dos hebras se separan. Esto ocurre a una temperatura de 92-94 grados centígrados. ¿Cierto? Pasamos un poquito lo que vimos hace segundos. Esto en el núcleo durante la replicación lo lleva a cabo la helicasa. Pero acá, con esta temperatura, me permite separarlos rápidamente.
Una vez que se logra la separación de las dos hebras, ¿sí? Se desciende la temperatura, la máquina desciende la temperatura hasta unos 50 grados aproximadamente, temperatura, ¿sí? Que permite a los cebadores, acá dibujados en rojo, tendría que tener otro color tal vez, podemos poner verde, le permite a los cebadores, ¿sí? Por complementariedad, unirse a los extremos de la muestra de ADN. Luego se desciende la temperatura, aproximadamente unos 72 grados, ¿sí? En donde la enzima Taq polimerasa sintetiza la adición de nuevos nucleótidos, completando por complementariedad cada una de las hebras con su otra cadena. Es decir, a partir de una única molécula de ADN, tenemos dos moléculas de ADN, ¿sí? En pocos minutos. Si nuevamente, esto lo hace automáticamente la máquina, se sube la temperatura, pasará nuevamente lo mismo, es decir, se romperán los puentes de hidrógeno de estas muestras, se separarán, ¿sí? Nuevamente se bajará la temperatura y los cebadores por complementariedad se adhieren a los extremos, y nuevamente, si la Taq polimerasa elevando la temperatura a 72 grados, vuelve a sintetizar otras cadenas de ADN. Es decir, en pocas horas podemos tener miles de copias de ADN, ¿sí? Con esta técnica llamada PCR. Bien, espero que les haya servido, los espero en el próximo video. Gracias.